El concepto de santidad está profundamente arraigado en la Biblia, pero a menudo se malinterpreta. La santidad es más que la perfección moral. Es un llamado a ser apartados, a vivir de una manera que refleje el carácter único de Dios. Para aquellos que buscan comprender este tema bíblico central, el viaje hacia la santidad revela profundas ideas sobre quién es Dios y cómo debemos vivir. En el video de hoy, exploraremos el significado de la santidad en la Biblia, desde la santidad de Dios hasta la transformación que invita a nuestras propias vidas. Juntos, analizaremos la idea de la santidad como un camino para conectarnos con la naturaleza y el propósito de Dios. Muchos ven la santidad simplemente como la búsqueda de la bondad, pero en la Biblia es mucho más, una invitación divina a participar en la propia naturaleza de Dios. La santidad distingue a los creyentes, no en estatus, sino en propósito, llamándonos a vivir vidas que reflejen la pureza, el amor y el compromiso de Dios con la verdad. A medida que recorremos las Escrituras hoy, veremos que la santidad consiste en dejar que la presencia de Dios nos transforme, permitiéndonos convertirnos en vasos de su amor y propósito. Comprender la santidad bíblica nos ayuda a descubrir una vida vivida en alineación con el Creador, abrazando tanto su majestad como su compasión. La santidad está entretejida en toda la Biblia y abarca todo, desde cómo Dios llama a su pueblo a vivir hasta la forma en que revela su amor a la humanidad. Es un tema central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un modelo para una vida plenamente alineada con la naturaleza de Dios. La santidad es un llamado, un estilo de vida y una expresión del carácter de Dios. En este video, examinaremos cómo la Biblia nos enseña a buscar la santidad, no a través de reglas estrictas, sino a través de una vida de fe, transformación y alineación con la voluntad de Dios. La Biblia presenta la santidad de Dios como un aspecto central y definitorio de su naturaleza, que lo distingue de todo lo demás que existe. La santidad, en este contexto, no es simplemente una de las características de Dios, es el fundamento mismo de su ser. Encarna su pureza, rectitud y bondad inmaculada, lo que lo hace completamente único e incomparable. En Éxodo 15:11, Moisés alaba la santidad de Dios y proclama: ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, imponente en gloria, que hace maravillas? Este versículo resalta que la santidad de Dios es majestuosa e inspiradora, diferente a cualquier otra cosa que los humanos puedan presenciar. Es un recordatorio de que la santidad de Dios lo eleva, distinguiéndolo de toda la creación en poder, majestad y perfección moral. La visión de Isaías 6:3 ofrece una imagen sorprendente de la santidad de Dios. En este pasaje, el profeta ve el trono de Dios rodeado de serafines, ángeles que continuamente proclaman: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta triple repetición de santo subraya la naturaleza absoluta e incomparable de la santidad de Dios. En la cultura hebrea, repetir una palabra 3 veces es una manera profunda de enfatizar su importancia, lo que significa plenitud y perfección. Al declarar a Dios santo, 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 los ángeles afirman que su santidad no es solo una parte de quién es Él, sino la esencia de su identidad, infinitamente pura e impecable. Esta visión dejó a Isaías asombrado, consciente de su propia indignidad en presencia de un Dios cuya santidad era abrumadora y abarcadora. La santidad de Dios significa su completa separación del pecado y la imperfección. A diferencia de la humanidad, Dios no está contaminado por defectos, debilidades o fallas morales. Existe en un estado de absoluta pureza, al margen de las limitaciones y defectos que caracterizan la naturaleza humana. Esta separación no es meramente física o espacial, es una distinción moral y espiritual que coloca a Dios en una categoría propia. La Biblia enfatiza repetidamente que la santidad de Dios es una razón fundamental por la cual Él merece reverencia, asombro
y adoración. Su santidad exige respeto, ya que revela un ser tan puro, poderoso y justo, que encontrar su presencia es enfrentarse a la esencia misma de la perfección y la bondad. La santidad de Dios es tan profunda que impacta todo lo que toca, transformando lo ordinario en sagrado. En el Antiguo Testamento, vemos esto en cómo la presencia de Dios santifica lugares y objetos específicos. Por ejemplo, cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente, le ordenó que se quitara las sandalias, porque estaba parado en tierra santa. Éxodo 3:5. El terreno en sí no era inherentemente sagrado. Se volvió santo debido a la presencia de Dios. Esto muestra que la santidad de Dios tiene el poder de infundir a los lugares, objetos e incluso a las personas comunes una santidad que refleja su naturaleza divina. Su santidad exige que quienes se acercan a Él se acerquen con respeto, humildad y asombro. Y, para los creyentes, la santidad de Dios no es solo un ideal lejano, sino un llamado a la acción, un modelo de cómo vivir. Su santidad establece el máximo ejemplo de lo que significa vivir en pureza, verdad y rectitud. A lo largo de la Biblia, Dios llama a su pueblo a ser santo, porque yo soy santo. Levítico 11:44, 1 Pedro 1:16. Este mandamiento subraya que la santidad no se trata solo de comportamiento moral o de evitar el pecado. Se trata de alinear la vida con el carácter de Dios, esforzándose por reflejar su pureza, integridad y amor. Buscar la santidad es buscar una vida que honre la naturaleza de Dios, una vida apartada de los valores y las tentaciones del mundo. La santidad de Dios es a la vez inspiradora y humillante. Nos recuerda nuestras propias limitaciones, defectos y necesidad de gracia, mostrándonos un estándar que nunca podremos alcanzar por nuestra cuenta. Sin embargo, también nos inspira a esforzarnos por tener una relación más profunda con Dios, reconociendo que Él nos ha invitado a compartir su santidad. Esta invitación no es una expectativa de perfección, sino una invitación a la transformación, a permitir que la presencia de Dios nos moldee y refine, haciéndonos más como Él. La santidad de Dios se convierte en una fuente de esperanza y motivación, recordándonos que, a través de su amor y gracia, podemos crecer para reflejar su luz y pureza en el mundo. La santidad de Dios también ilustra la profundidad de su amor y justicia, dos cualidades que, a primera vista, pueden parecer contradictorias, pero que están perfectamente unificadas dentro de su naturaleza. Debido a que Dios es santo, su amor es inquebrantablemente puro, libre de motivos o condiciones egoístas. Su amor es una expresión de su santidad, extendiéndose a la humanidad con una gracia que está más allá de nuestra comprensión. A diferencia del amor humano, que puede estar influenciado por emociones, deseos personales o incluso intereses propios, el amor santo de Dios es constante y desinteresado, y busca lo mejor para su creación. Su santidad significa que su amor no pasa por alto la justicia, ni su justicia niega su compasión. Este equilibrio es exclusivo de Dios. Su santidad le permite extender misericordia sin comprometer su perfección moral. Además, la santidad de Dios crea una tensión natural entre Él y la humanidad, enfatizando nuestra necesidad de reconciliación. En su santidad, Dios no puede tolerar el pecado. Sin embargo, en su amor, desea una relación con nosotros. Este dilema se resuelve a través de Jesús, quien cierra la brecha entre la humanidad y un Dios santo. Jesús encarna la santidad de Dios, mostrándonos que la santidad no se trata solo de la separación del pecado, sino de vivir en completa alineación con la voluntad de Dios. A través de la vida y el sacrificio de Jesús, vemos que la santidad no es un estándar inaccesible, sino un camino transformador, hecho posible a través de la gracia. Su santidad nos llama a no retirarnos del mundo,
sino a involucrarnos con Él de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Para los creyentes, el concepto de la santidad de Dios proporciona un profundo sentido de propósito. Saber que Dios es santo le da sentido y dirección a la vida, ya que estamos llamados a vivir de una manera que refleje su carácter. La Biblia nos recuerda con frecuencia que encontrar la santidad de Dios es encontrar su llamado a nuestras vidas. Es una invitación a crecer en pureza, amor, humildad y rectitud, permitiendo que Dios moldee nuestras acciones, palabras y pensamientos. La santidad de Dios nos llama a un viaje de santificación, un proceso de toda la vida en el que su Espíritu obra dentro de nosotros, refinando nuestros corazones y guiándonos hacia una vida de carácter piadoso. A través de este viaje, descubrimos que la santidad no se trata de aislamiento, sino de encarnar la bondad de Dios en un mundo que necesita su luz. Además, la santidad de Dios redefine lo que significa adorar. Al reconocer la santidad de Dios, los creyentes son llamados a adorar con reverencia, entendiendo que estamos en presencia de un Creador infinitamente perfecto. La adoración se vuelve más que canciones o rituales. Se convierte en una respuesta a la naturaleza santa de Dios, una forma de expresar asombro y gratitud por quién es Él. La verdadera adoración reconoce que Dios está apartado de toda la creación y merece honor, respeto y devoción que va más allá de las meras palabras. Este reconocimiento transforma nuestro enfoque de la adoración, animando a los creyentes a presentarse ante Dios con humildad y con el deseo de honrarlo con sus vidas, sabiendo que cada acto de amor, justicia y misericordia es un reflejo de su carácter santo. No se puede subestimar el impacto de la santidad de Dios en cada aspecto de la vida. Es un fundamento que da forma a cómo los creyentes se ven a sí mismos, interactúan con los demás y se relacionan con Dios. A través de su santidad, llegamos a comprender nuestra propia identidad como seres hechos a su imagen y llamados a reflejar su naturaleza. Esta comprensión nos llama a elevarnos por encima de los estándares del mundo y abrazar una vida que busca la pureza, la justicia y el amor. La santidad de Dios inspira un compromiso con la integridad y la compasión, capacitándonos para vivir vidas que reflejen su presencia. Al esforzarse por la santidad, los creyentes no solo siguen reglas, están participando del plan divino de Dios, dando testimonio de su luz en un mundo que anhela esperanza y verdad. La santidad de Dios es una promesa de su fidelidad y confiabilidad. Porque Él es santo, sus promesas son inquebrantables, su justicia es verdadera y su amor es eterno. En un mundo donde los estándares humanos a menudo se quedan cortos, la santidad de Dios nos asegura que Él siempre actuará de acuerdo con su naturaleza perfecta. Su santidad es una garantía de que Él nunca transigirá, flaqueará ni cambiará. Esta seguridad les da a los creyentes confianza en su palabra, sabiendo que pueden confiar en que Dios será fiel a su carácter y sus promesas. La santidad de Dios proporciona un fundamento inquebrantable, una guía firme en un mundo lleno de incertidumbres, que nos llama a descansar en su presencia y a confiar en que sus caminos son perfectos. Desde el principio, Dios llamó a su pueblo a reflejar su santidad, una parte central de su identidad y propósito como nación elegida. En Levítico 19:2, Dios ordena: «Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». Este llamado estableció la santidad como una característica esencial para Israel, distinguiéndolos de las naciones circundantes y moldeando cómo vivían, adoraban e interactuaban entre sí. El llamado a la santidad era más que la adhesión a una lista de reglas. Fue una invitación que cambió la vida para representar el carácter de Dios en la tierra. Al encarnar su amor, justicia y misericordia, el pueblo de Israel debía convertirse en una luz para otras naciones,
demostrando el poder transformador de vivir en alineación con la voluntad de Dios. La santidad, en este contexto, abarcaba todos los aspectos de la vida. Las leyes dadas a Israel fueron diseñadas no simplemente como regulaciones, sino como pautas que cultivarían una comunidad que reflejara la naturaleza de Dios. Las leyes sobre la justicia, la bondad, la honestidad y la compasión tenían como objetivo reflejar el amor y la justicia de Dios. Al cuidar de los pobres, defender a los vulnerables y garantizar la justicia en las relaciones sociales, Israel debía mostrar al mundo lo que significaba vivir bajo el gobierno de un Dios santo. La santidad estaba entretejida en su vida diaria, desde prácticas dietéticas y festivales hasta conducta ética, enfatizando que cada acción era un reflejo de su relación con Dios. Vivir en santidad significaba permitir que las normas de Dios moldearan la vida personal y comunitaria, creando una sociedad que apuntara a la justicia y pureza de Dios. Esta invitación a la santidad no se limitó al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro reafirma este llamado, diciéndoles a los creyentes, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también santos en todo lo que hagáis. 1 Pedro 1, 15, 16. Aquí Pedro subraya que la santidad sigue siendo un aspecto fundamental de la vida cristiana. Para Pedro, la santidad no era solo un principio del Antiguo Testamento, sino una expectativa constante para todos los que siguen a Dios. No se trataba de una simple adhesión a las leyes, sino de un llamado a encarnar el carácter de Cristo, mostrar paciencia, humildad, amor y perdón. La santidad para los creyentes del Nuevo Testamento consistía en vivir de una manera que hiciera visible el amor de Dios a los demás, encarnando sus atributos en un mundo que a menudo se les opone. Este llamado a la santidad no se trataba de aislamiento o superioridad moral, sino de alineación con el propósito de Dios. La santidad es, en esencia, una invitación a la intimidad con Dios. Se trata de acercarnos a Él, permitiendo que su Espíritu transforme pensamientos, deseos y acciones. De esta manera, la santidad se convierte en un camino hacia llegar a ser más como Dios, cultivando un carácter que refleja su naturaleza. Esta intimidad con Dios fortalece a los creyentes para vivir con integridad y compasión, creando vidas que reflejan su verdad y amor. La santidad es un proceso transformador que refina a las personas para que sus vidas reflejen cada vez más la pureza, la misericordia y la justicia de Dios. Este viaje de santidad no se trata de alcanzar la perfección, sino de estar dispuestos a ser moldeados por Dios, permitiéndole trabajar dentro del corazón y la mente para crear una vida que le agrade. Además, la búsqueda de la santidad dirige a los creyentes a vivir con un propósito, tomando decisiones que honren a Dios y los acerquen a su voluntad. La santidad no es simplemente abstenerse de hacer mal. Es una búsqueda activa e intencional de la justicia de Dios. Implica buscar justicia, mostrar misericordia y vivir en bondad. Todas acciones que reflejan el propio corazón de Dios. Para los creyentes, vivir en santidad se trata de encarnar un amor paciente, una justicia imparcial y una compasión desinteresada. A través de esta búsqueda, los creyentes se convierten en agentes del amor de Dios, guiando a otros hacia Él por su forma de vivir. Esta expresión activa de santidad demuestra que no se trata de separarse del mundo, sino de involucrarlo con un corazón que refleje la naturaleza de Dios. Además, la santidad construye un fundamento de integridad y fidelidad. Para los creyentes, elegir vivir una vida santa significa establecer estándares que se alineen con la palabra de Dios, lo que los llevará a una vida marcada por la confiabilidad y la lealtad a sus principios. La integridad se convierte en un reflejo de la fidelidad de Dios, mostrando que una vida arraigada en la santidad es aquella que se mantiene firme en los valores,
incluso cuando se pone a prueba. Esta integridad crea un fuerte testimonio para los demás, mostrando una firmeza que es poco común en un mundo de estándares cambiantes. Vivir en santidad no se trata de buscar la perfección, sino de cultivar una vida que apunte consistentemente a la estabilidad y pureza de Dios. En última instancia, el llamado de Dios a la santidad es una invitación a participar en su propósito divino, a vivir de una manera que traiga luz y amor a los demás. La santidad recuerda a los creyentes que sus vidas son parte de una historia más grande, la historia de redención y gracia de Dios. Cada acto de bondad, cada momento de paciencia, cada decisión de elegir la justicia en lugar del compromiso, es un paso hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Al encarnar la santidad, los creyentes se convierten en un reflejo del reino de Dios en la tierra, un reino definido por el amor, la justicia y la misericordia. Este llamado a la santidad anima a los creyentes a buscar continuamente el crecimiento, a abrir sus corazones a la transformación y a permitir que la presencia de Dios brille en cada parte de sus vidas. El llamado a la santidad también empodera a los creyentes para resistir la influencia del mundo que los rodea, fundamentando su identidad en Dios, en lugar de en expectativas sociales o normas culturales. En un mundo que a menudo mide el valor por el éxito, la riqueza o la popularidad, la santidad invita a los creyentes a encontrar valor en estar alineados con el corazón y el propósito de Dios. Esta alineación significa elegir valores que puedan ir contra la corriente del mundo, como la humildad sobre el orgullo, el servicio sobre el interés propio y la verdad sobre la conveniencia. Al buscar la santidad, los creyentes desarrollan resiliencia contra las presiones para conformarse, entendiendo que su lealtad fundamental es hacia un estándar más alto, uno definido por el carácter de Dios, no por tendencias pasajeras, ni por la opinión pública. La santidad, por tanto, actúa como escudo y guía. A medida que los creyentes crecen en santidad, se vuelven más sensibles a lo que honra o deshonra a Dios, lo que les permite navegar las complejidades morales con un claro sentido de dirección. A través de la guía de Dios, aprenden a discernir qué caminos conducen al crecimiento espiritual y cuáles pueden alejarlos de su presencia. Este discernimiento es un don que trae la santidad, que agudiza la capacidad del creyente para reconocer opciones que se alinean con la voluntad de Dios. La búsqueda de la santidad fomenta la madurez espiritual, construyendo una base de sabiduría y perspicacia que ayuda a los creyentes a tomar decisiones que reflejen la verdad de Dios en todos los aspectos de la vida. Otro aspecto profundo de la santidad es que fortalece la comunidad y las relaciones. El llamado de Dios a ser santo se extendió a Israel como nación, mostrando que la santidad no es una búsqueda individual únicamente, sino un viaje compartido dentro de una comunidad. En el Nuevo Testamento, este concepto se extiende a la Iglesia, donde se anima a los creyentes a apoyarse y edificarse unos a otros en su lucha por la santidad. Cuando cada persona busca la santidad, una comunidad comienza a reflejar más plenamente el amor, la gracia y la compasión de Dios. Una iglesia o comunidad comprometida con la santidad se convierte en un lugar de apoyo, crecimiento y responsabilidad, animándose unos a otros a vivir de una manera que honre a Dios. De esta manera, la santidad mejora el compañerismo, fomentando la unidad basada en el propósito compartido y el amor divino. La santidad también aporta un sentido de propósito que transforma lo ordinario en sagrado. Para los creyentes, la búsqueda de la santidad no se limita a rituales espirituales o momentos de adoración. Se trata de infundir intencionalidad y reverencia en cada aspecto de la vida. Las acciones diarias, como el trabajo, las relaciones y las interacciones, adquieren una nueva profundidad a medida que los creyentes buscan honrar a Dios en todo lo que hacen.
La santidad les permite ver incluso las actividades mundanas como oportunidades para reflejar la presencia de Dios. Esta perspectiva convierte la vida ordinaria en un acto continuo de adoración, demostrando que la santidad no se limita a momentos o lugares específicos, sino que está entretejida en cada aspecto de la vida de un creyente. En esencia, la búsqueda de la santidad tiene que ver con la transformación, un proceso que comienza internamente y se irradia hacia afuera. El llamado de Dios a la santidad es su invitación a ser más como Él, permitiendo que su espíritu remodele no solo los comportamientos externos, sino también los pensamientos y deseos internos. Esta transformación interna crea una fe genuina y auténtica que puede resistir pruebas y desafíos. La santidad no se trata de apariencias externas o de una moralidad superficial. Se trata de permitir que Dios transforme el corazón. A través de la oración, la reflexión y un deseo sincero de seguir el ejemplo de Dios, los creyentes experimentan un corazón que gradualmente refleja el de Dios, produciendo frutos que bendicen tanto al individuo como a quienes los rodean. La santidad equipa a los creyentes para ser testigos eficaces del amor de Dios en el mundo. Cuando los creyentes abrazan la santidad, sus vidas se destacan y ofrecen un testimonio contracultural a quienes buscan algo real y duradero. La santidad se convierte en una invitación para que otros vean el carácter de Dios reflejado en cómo los creyentes viven, aman y responden a los desafíos de la vida. Este testigo no es forzado. Fluye naturalmente cuando las personas ven la autenticidad, la integridad y el gozo que provienen de una vida basada en la presencia de Dios. De esta manera, el llamado a la santidad se extiende más allá de la transformación personal. Se convierte en un faro de esperanza para los demás, mostrando que una vida alineada con el propósito de Dios trae plenitud, paz y gozo. A través de la santidad, los creyentes se convierten en vasos a través de los cuales el amor y la luz de Dios llegan a un mundo que anhela redención y significado. La santidad en la Biblia no se presenta como un estándar distante e imposible, sino como un camino de transformación continua, un viaje llamado santificación. Este viaje es un proceso mediante el cual los creyentes, día a día, crecen para encarnar el carácter de Dios y estar más alineados con su voluntad. El apóstol Pablo capta esto maravillosamente en Efesios 4:22-24, donde insta a los creyentes a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en verdadera justicia y santidad. Este llamado refleja una transformación profunda que no es inmediata, sino que se desarrolla con el tiempo a medida que las personas buscan dejar atrás viejos hábitos, comportamientos y patrones de pensamiento, abrazando una nueva identidad en Cristo. La santificación es un viaje desde lo que éramos hasta lo que Dios nos está creando para ser, un reflejo de su justicia, compasión y amor. El proceso de santificación implica alinear cada aspecto de la vida de un creyente, pensamientos, deseos y acciones, con la voluntad de Dios. Esta alineación requiere una rendición consciente, una apertura para dejar de lado las ambiciones y preferencias personales, para priorizar el propósito de Dios. Se trata de permitir que Dios remodele no solo el comportamiento externo, sino también las motivaciones internas del corazón. La santificación transforma la forma en que los creyentes ven el mundo, reaccionan ante las circunstancias y tratan a los demás. En lugar de simplemente modificar las acciones, la santificación llega a lo más profundo del alma, permitiendo a Dios cultivar la humildad, la paciencia, la bondad y la integridad. Esta transformación es profunda y gradual, y requiere que los creyentes se rindan a la obra de Dios dentro de ellos, confiando en que Él sabe mejor cómo moldearlos a su semejanza. Fundamentalmente, el camino hacia la santidad no se trata de lograr la perfección,
sino de abrazar un camino de crecimiento constante, humildad y entrega. En un mundo que a menudo valora los resultados instantáneos y el éxito rápido, la santificación exige paciencia y perseverancia, reconociendo que la verdadera transformación requiere tiempo. La Biblia anima a los creyentes a buscar el crecimiento por encima de la perfección, recordándoles que Dios mira el corazón y valora la voluntad de buscarlo incluso a través de luchas y reveses. La santidad, en este sentido, es un viaje de toda la vida que refleja la dedicación del creyente para llegar a ser más como Cristo. Este enfoque de la santidad, centrado en el progreso más que en la perfección, ayuda a los creyentes a ver los desafíos y fracasos como oportunidades de crecimiento, animándolos a depender de la fuerza de Dios en lugar de la suya propia. La oración, las Escrituras y la guía del Espíritu Santo son herramientas esenciales en este viaje transformador. A través de la oración, los creyentes se conectan directamente con Dios, buscando su sabiduría, confesando debilidades e invitando su presencia a cada aspecto de sus vidas. Las Escrituras sirven como fundamento, brindando dirección, sabiduría y recordatorios de las promesas y enseñanzas de Dios. Al leer y meditar en la Biblia, los creyentes obtienen una idea del carácter de Dios y comprenden su corazón por la justicia, la misericordia y el amor. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental, actuando como guía y consejero, empujando a los creyentes hacia decisiones que honren a Dios y brindándoles consuelo y aliento a lo largo del camino. La presencia del Espíritu fortalece a los creyentes para superar obstáculos, transformando áreas de debilidad en oportunidades para que la gracia de Dios actúe. Juntos, la oración, las Escrituras y el Espíritu Santo crean un marco para el crecimiento, equipando a los creyentes para caminar en alineación con la voluntad de Dios. El camino de santificación exige también compromiso y fe. Comprometerse a una vida de santidad significa elegir el camino de Dios diariamente, incluso cuando parezca desafiante o vaya en contra de los deseos personales. Requiere que los creyentes confíen en que el plan de Dios es mayor que su comprensión inmediata, confiando en su sabiduría para guiarlos en momentos de incertidumbre. Este compromiso tiene sus raíces en la fe, la creencia de que, independientemente de las luchas presentes, Dios está trabajando activamente en ellas para lograr su buen propósito. A través de la perseverancia y la confianza en Dios, los creyentes aprenden a aferrarse a sus promesas, encontrando esperanza y fortaleza al saber que cada paso de su viaje tiene significado. Aunque el camino hacia la santidad es desafiante, acerca a los creyentes a Dios, llenando sus vidas con un sentido de propósito, dirección y paz. Esta cercanía a Dios crea una profunda sensación de plenitud a medida que los creyentes descubren que vivir en alineación con su voluntad les brinda un gozo que trasciende las circunstancias. Cada acto de entrega, cada momento de humildad, los acerca más profundamente a su relación con Dios, permitiéndoles experimentar su amor y gracia de nuevas maneras. El camino de la santidad invita a los creyentes a vivir intencionalmente, abrazando una vida que refleje el amor de Dios hacia los demás y los alinee con su reino. De esta manera, la santificación no es solo una transformación personal, sino un camino que permite a los creyentes hacer brillar la luz de Dios al mundo, invitando a otros a encontrar la misma gracia y paz. En última instancia, el camino de la santificación es un llamado a experimentar la plenitud del amor de Dios y a convertirnos en vasos de ese amor para el mundo. Cada paso en este camino de santidad fortalece la relación del creyente con Dios, lo llena de propósito divino y lo equipa para servir a los demás con compasión y humildad. La santidad, entonces, no es un ideal distante y abstracto, sino una relación viva y dinámica con Dios que acerca a los creyentes a su corazón. Es un viaje marcado por el crecimiento, la fe y la gracia,
Un viaje que transforma a los creyentes en reflejos del amor de Dios, capacitándolos para vivir con integridad, resiliencia y alegría. La santificación no se trata solo de una transformación personal, sino de abrazar un aspecto comunitario de la fe, mientras los creyentes se animan y apoyan unos a otros en la búsqueda de la santidad. El camino hacia la santidad se enriquece enormemente con el compañerismo. Caminar junto a otros que comparten el mismo deseo de acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas modelaron esto al reunirse regularmente, compartir las cargas de los demás y edificarse unos a otros en la fe. En Hebreos 10, 24-25, se insta a los creyentes a considerar cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos, sino animándonos unos a otros. Este aspecto comunitario de la santificación recuerda a los creyentes que no están solos en su viaje. Juntos, crean un ambiente donde la santidad puede florecer. Compartir ideas, luchas y victorias con otros cultiva una base de apoyo que fortalece el compromiso de cada individuo con la santidad. Además, la santificación invita a los creyentes a asumir un papel de servicio activo. La santidad no debe permanecer en privado, ni confinada al propio crecimiento espiritual. Está destinado a fluir hacia afuera, impactando las vidas de los demás. Jesús enfatizó que una vida de santidad es también una vida de servicio, llamando a sus seguidores a amar a su prójimo, cuidar a los marginados y actuar con justicia. A través de actos de bondad, compasión y justicia, los creyentes expresan su transformación de manera tangible, convirtiéndose en reflejos del amor de Dios. Por lo tanto, la santificación se convierte en un camino para que los creyentes contribuyan a un mundo más amoroso y justo, utilizando sus dones y recursos para servir a los demás. El camino de la santidad no solo profundiza la relación del individuo con Dios, sino que también fomenta una comunidad donde el amor de Dios se demuestra activamente. La santificación también implica un cambio de perspectiva, transformando la forma en que los creyentes ven los desafíos, las pruebas e incluso el sufrimiento. A medida que crecen en santidad, los creyentes comienzan a ver las pruebas como oportunidades para que Dios fortalezca su fe y desarrolle resiliencia. Santiago 1:2-4 anima a los creyentes a considerar puro gozo. Cuando os encontréis ante diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En lugar de ver las dificultades como reveses, la santificación enseña a los creyentes a reconocerlas como herramientas en las manos de Dios, moldeándolas a su semejanza. Esta perspectiva fomenta una confianza más profunda en los planes de Dios y la voluntad de ceder el control, sabiendo que cada experiencia contribuye a su crecimiento en santidad. De esta manera, la santificación reformula las luchas de la vida, convirtiéndolas en partes valiosas del camino hacia la madurez espiritual. La búsqueda de la santidad también abre a los creyentes a una vida rica en disciplinas espirituales que sostienen y nutren su relación con Dios. Prácticas como el ayuno, la meditación y la adoración se convierten en vías a través de las cuales los creyentes buscan la presencia de Dios e invitan a su obra refinadora a entrar en sus corazones. Estas disciplinas crean un espacio para la autorreflexión, el arrepentimiento y la renovación, ayudando a los creyentes a realinearse con el propósito de Dios cuando se sienten distraídos o cansados. A través de estas prácticas, los creyentes se sienten continuamente atraídos hacia el amor y la guía de Dios, lo que les permite permanecer arraigados en su compromiso con la santidad. Las disciplinas espirituales no son meras rutinas, sino salvavidas que fomentan una relación consistente e intencional con Dios, recordando a los creyentes la importancia de reservar tiempo para ser moldeados por su presencia. A medida que los creyentes abrazan el camino de la santificación, se sienten fortalecidos por un profundo sentido de esperanza que proviene de saber que están en las manos de Dios.
La santificación es, en última instancia, la obra de Dios dentro de ellos, un proceso impulsado por su gracia y misericordia. La seguridad de que Dios es paciente y está comprometido con su crecimiento infunde confianza, permitiendo a los creyentes persistir incluso cuando tropiezan o se sienten desanimados. Filipenses 1:6 afirma esta promesa, afirmando que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta seguridad se convierte en una fuente de paz y motivación, recordando a los creyentes que la santificación no se trata únicamente de sus esfuerzos, sino de la fidelidad de Dios para completar lo que Él comenzó. La santidad en la Biblia se extiende más allá del llamado a la pureza personal. También es una invitación a vivir como recipiente del amor y la compasión de Dios por los demás. Esta expresión exterior de santidad muestra al mundo quién es Dios a través de las vidas de sus seguidores. Jesús es el máximo ejemplo de esta vida santa, encarnando la santidad en sus acciones, palabras e interacciones. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró que la santidad es inseparable de la compasión, la humildad y el servicio. Buscó a los marginados, curó a los enfermos, consoló a los afligidos y mostró bondad hacia aquellos que la sociedad había despreciado. En cada encuentro, las acciones de Jesús señalaron el carácter de Dios, revelando que la santidad no se trata de distanciarse de los demás, sino de abrazarlos con amor y misericordia. En Mateo 5:16, Jesús les dice a sus seguidores, «Que vuestra luz brille delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esta instrucción resalta que la santidad debe ser visible y servir como un faro que dirige a otros hacia la gracia de Dios. Jesús invita a sus seguidores a vivir de una manera que glorifique a Dios, no mediante muestras externas de piedad, sino mediante actos genuinos de amor, compasión y servicio. Esta brillante luz de santidad atrae a otros al amor de Dios, mostrando que una vida arraigada en la santidad está llena de calidez, bondad y humildad. El mensaje de Jesús recuerda a los creyentes que la verdadera santidad no se trata de autopromoción o de estricto cumplimiento de reglas, sino de encarnar la gracia de Dios en todos los aspectos de la vida. Vivir una vida santa significa mostrar las cualidades de bondad, paciencia, perdón y generosidad, cada una de las cuales refleja el carácter de Dios. La santidad es práctica, impacta las interacciones cotidianas y transforma la forma en que los creyentes tratan a quienes los rodean. Cuando los creyentes muestran bondad y paciencia, reflejan la gentileza y la paciencia de Dios. Cuando ofrecen perdón, encarnan la misma misericordia que Dios les extiende. La generosidad también se convierte en una efusión natural de santidad. Cuando los creyentes reconocen que todo lo que tienen es un don de Dios, y se sienten impulsados a compartirlo con los demás. Estos actos de amor y misericordia no son meros deberes, sino extensiones naturales de un corazón transformado por la presencia de Dios. Al vivir de esta manera, los creyentes se convierten en conductos de la santidad de Dios, canales a través de los cuales su amor fluye hacia los demás. La santidad se hace evidente no en el aislamiento, sino en la acción, cuando los creyentes se involucran con el mundo de maneras que demuestran la compasión y la justicia de Dios. A través de sus acciones, revelan la naturaleza de Dios a los demás, creando oportunidades para que las personas encuentren su amor de manera tangible. En un mundo a menudo marcado por la división y la indiferencia, los creyentes que viven la santidad destacan y se convierten en testimonios del poder del amor transformador de Dios. Sus vidas están marcadas por un testimonio silencioso pero poderoso que señala a otros hacia un Dios que se preocupa profundamente por la humanidad. La santidad transforma a los creyentes no solo para su propio crecimiento espiritual,
sino también como testimonio para los demás. Cuando los creyentes abrazan la santidad, inspiran a quienes los rodean a ver lo que significa vivir en comunión con un Dios amoroso y justo. Sus vidas sirven como un reflejo de la luz de Dios, trayendo esperanza y sanación a un mundo necesitado. Esta santidad centrada en el exterior es convincente y atrae a otros a explorar la fe que motiva tanta bondad, humildad e integridad. Se convierte en un testimonio vivo de que la santidad no se trata de separarse de los demás, sino de comprometerse con el mundo, con un corazón lleno del amor de Dios. La santidad, entonces, es a la vez un compromiso personal y una misión. Llama a los creyentes a vivir en alineación con la voluntad de Dios y a dejar que esa alineación fluya hacia afuera, impactando sus comunidades, lugares de trabajo y relaciones. A través de la santidad, los creyentes se convierten en vasos de paz, perdón y amor, mostrando que su fe no es solo una convicción interna, sino una fuerza activa que beneficia a los demás. Este llamado transforma no solo al creyente individual, sino también el entorno que lo rodea, a medida que el amor y la gracia de Dios se transmiten a través de cada interacción. En última instancia, la santidad se trata de encarnar los valores y el corazón de Dios, haciendo tangible su amor para los demás. A medida que los creyentes crecen en santidad, reflejan la compasión y la misericordia de Dios, creando un mundo donde su presencia se siente a través de sus acciones. Este tipo de santidad trasciende los límites legalistas y se convierte en un profundo acto de adoración, una manera de honrar a Dios viviendo sus valores diariamente. A través de una vida de santidad, los creyentes no solo se acercan más a Dios, sino que también acompañan a otros en el camino, invitándolos a experimentar el amor transformador que solo Él puede brindar. La enseñanza de la Biblia sobre la santidad desafía a los creyentes a ver la vida a través del lente de la gracia y la verdad de Dios. Al abrazar la santidad, somos llamados a reflejar su pureza, compasión y amor. La santidad no es un estándar lejano, sino una invitación a vivir de una manera que nos acerque a Dios, honrando su presencia en nuestras vidas. Es un recordatorio de que a través de la santidad, los creyentes pueden revelar la naturaleza de Dios al mundo, encarnando su carácter en todo lo que hacen. Vivir una vida de santidad no se trata de restricciones, sino de libertad. Libertad para vivir como Dios lo diseñó. La santidad trae plenitud porque nos alinea con el propósito de Dios, dándole sentido y dirección a nuestras vidas. Cuando los creyentes buscan la santidad, adoptan un viaje que enriquece sus relaciones, mejora su integridad y los llena de paz y propósito. La santidad es un don que, cuando se busca, conduce a una comprensión más profunda del amor de Dios y a una conexión más profunda con Él. Al final, la santidad es un viaje de devoción, entrega y transformación que dura toda la vida. Es un compromiso de vivir cada día en relación con Dios, permitiéndole refinarnos, guiarnos y llenarnos con su presencia. La santidad es un camino que nos llama a ser apartados, no de forma aislada, sino con un propósito, reflejando el amor y la luz de Dios para quienes nos rodean. Al abrazar este viaje, los creyentes encuentran una vida de profundidad, plenitud y cercanía a Dios, creciendo en su amor y convirtiéndose en un testimonio de su gracia divina.